Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro. Bienvenidos a este que es el tercer video de los que venimos realizando para aprender a utilizar la consola de Linux. Para ver en qué consiste este video, vamos a mostrar lo siguiente. Aquí tenemos un archivo de texto en donde, como pueden ver, tenemos una descripción, por ejemplo, de qué es lo que hace el comando ls, un comando que hemos ejercitado en el video 1, que nos muestra el contenido de un directorio. Al decir directorio nos referimos a una carpeta, porque en informática, bueno, decir directorio o carpeta implica prácticamente lo mismo, como si serían sinónimos. Entonces, aquí debajo vemos que dice la palabra parámetro y hay un guión medio A. Aquí hay un parámetro que dice guión medio A mayúscula, parámetro guión medio R y así sucesivamente, distintos parámetros. Y cada parámetro tiene una explicación de lo que la función o para qué está preparado cada uno. Pero antes de ejercitar una función, un comando de la consola con un parámetro, vamos a hacer un breve repaso de lo que veníamos haciendo. Por ejemplo, presiono botón derecho, ejecuto la consola. Acá tenemos la consola funcionando y vamos a hacer lo siguiente. Escribimos ls, el comando que vamos a practicar brevemente en este video, y lo utilizaremos para comprender otros conceptos de la consola que nos van a ser muy relevantes y muy importantes para futuros videos. Presiono la tecla intro y, como podemos ver, estamos visualizando todos los archivos sueltos y carpetas que se encuentran dentro de la carpeta principal del usuario qtdd. Bueno, esto que acabamos de escribir aquí es interpretado por la consola como una orden, y esa orden puede ser alguna función específica que ya cumple la consola bash, o puede ser el llamado hacia otro programa y cuyo programa cumple determinada función. Bueno, para no complicarnos mucho, yo voy a hacer una breve demostración, y bueno, los que tengan la curiosidad de indagar más al respecto, bueno, pueden intentar averiguar por sus propios medios para ver si comprenden el concepto de manera más global y más completa. Bueno, como les decía, aquí si escribimos ls y escribo por ejemplo otra palabra aquí al lado, significa que ls es la orden que le estoy pidiendo a la consola, y la palabra que escribo aquí al lado es algo más específico de lo que yo quiero que haga este comando ls. Por ejemplo, escribir ls solo nos muestra una lista de el lugar en donde estamos ubicados, que es la carpeta principal del usuario. Ahora, si yo además de ls le especifico, por ejemplo, que quiero que me muestre lo que hay dentro de la carpeta, no, bin no, vamos a poner imágenes. Esto ya lo hemos visto en el video anterior, pero no nos va a servir recordarlo.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí podríamos decir que a la consola le di la orden de que ejecute este comando, y este comando le he agregado un parámetro más, o sea, una palabra que especifica que yo quiero listar, pero listar lo que hay adentro de imágenes. O sea que lo que escribimos luego del comando principal, o sea, esta palabra que escribimos luego, se la denomina parámetro. Entonces, el parámetro que hemos escrito aquí es un parámetro que indica la ruta o el lugar específico en donde queremos recoger los datos a listar. Pero bueno, ahora vamos a ver si profundizamos más con respecto a algunas cosas que desde mi punto de vista son determinantes para comprender todo el funcionamiento de la consola. Si escribo ls, le indico que quiero que me liste lo que hay en la raíz, sucedería que me muestra lo que hay en la raíz del sistema. Entonces, ahora vamos a hacer así. Como vemos que en la raíz del sistema hay una carpeta bin, aquí en la carpeta del usuario principal también tenemos una carpeta bin, pero muy posiblemente tengan contenidos totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo escribo ls bin, estoy haciendo referencia a la carpeta bin que se encuentra en la carpeta principal del usuario. ¿Y qué podemos ver? Vemos que no hay nada en esa carpeta bin. Ahora, si yo le agrego la raíz previamente a escribir bin, ahí nos va a listar lo que se encuentra dentro de la carpeta bin que está en la raíz. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y ahora, como pueden ver, la lista de archivos es mucho más grande, porque el sistema en la carpeta bin tiene muchos archivos. Ahora voy a utilizar el comando clear, que si ustedes bien recuerdan, lo hemos utilizado en videos anteriores. Presiono enter y de este modo limpio la pantalla. Bueno, aquí viene lo importante. Si yo escribo ls bin en la raíz del sistema, podemos ver que ls se encuentra aquí en la carpeta bin. ¿Eso qué significa? Que ls es un programa. Entonces, cada vez que acá escribamos ls, le estamos solicitando a la consola que ejecute este programa. Entonces, este programa acepta distintos tipos de parámetros, como hemos visto. Bueno, a diferencia del comando clear que hemos utilizado recién, que es este, podemos ver que clear no existe. Si nosotros vamos buscando, vemos que el comando clear no se encuentra en la carpeta bin. Acá tenemos los que empiezan con C de casa. Y bueno, eso significa que clear es un comando que es propio de la consola que estamos utilizando. Entonces hay
comandos, órdenes o funciones que le requerimos a la consola, que las escribimos aquí. Y por ejemplo, esta clear es una función específica propia de la consola. Pero cuando nosotros escribimos ls, supongamos que ponemos imágenes, como habíamos puesto recién, aquí estamos ejecutando un programa llamado ls, y este programa acepta diferente tipo de parámetros, de órdenes extra, digamos, o sea, especificaciones que son extraordinarias para que haga mejor lo que le pedimos. Presiono intro y ahí vemos que lo que está siendo mostrado aquí como una lista de archivos, 2 imágenes y una carpeta, esto que está siendo mostrado por un programa que le ha devuelto todos estos datos a la consola que estamos utilizando en este momento. Entonces, este programa, como podemos ver, lo podemos denominar un comando ls, pero nosotros de manera objetiva sabemos que hay programas que al encontrarse dentro de la carpeta bin son interpretados como comandos por la consola. La consola no va a ejecutar en la mayoría de los casos ningún programa que no se encuentre dentro de la carpeta bin, no va a ser aceptado como un comando y por ende va a decir que no se encuentra la orden. Explicado esto, bueno, ahora vamos a ir acá y vamos a ejercitar, por ejemplo, el parámetro -medio a. Vamos a ver qué significa, que incluye que incluye todos los archivos, incluyendo aquellos que comienzan con un punto. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Escribimos ls -medio a imágenes, y bueno, como pueden ver aquí en el comando anterior solo mostraba las imágenes y las carpetas, y por haberle agregado el parámetro -medio a, acá tenemos el parámetro imágenes, o sea que el programa ls ha recibido dos parámetros, y por haber recibido entre sus dos parámetros este parámetro, ahora nos muestra lo que en el sistema figuran como, bueno, carpetas, que son para acceder, retroceder una carpeta y ir a la raíz del sistema. Entonces, si no queremos ver eso, no le incluyamos el parámetro -medio a. Bueno, acá tenemos el parámetro -medio a mayúscula, que lista los archivos excepto los que acaba de mostrar recién, o sea, vendría a ser lo contrario. Y bueno, vamos a repasar el parámetro R, que lista el contenido de los directorios recursivamente. Bueno, recursivamente quiere decir que va a ir entrando en varios, por ejemplo, acá listaría toda esta carpeta, después entraría a esta y listaría lo que hay adentro de esta, y lista todo lo que hay adentro de todas las carpetas. Entonces vamos a hacer así, de que yo quiero que me liste, como parámetro le pongo la R mayúscula, recursivamente lo que hay en la raíz del sistema, y va a ser
una cantidad incesante de información que veremos una vez que presionemos, a ver, para que se vea más claro, una vez que presionemos la tecla intro. Ahí va. Bueno, ahí en teoría está listando todos los archivos del sistema. Entonces acá vamos a ejercitar algo que es el control C, que como pueden ver he presionado la tecla control más la tecla C, y de este modo he cancelado la ejecución de lo que estábamos viendo recién, de la orden que le hemos dado. Ahora lo hago por última vez y vean que estamos listando todo. Presiono la tecla control C y de este modo, como pueden ver, al ser ejecutado se detiene la orden. Bueno, ahora le voy a escribir clear, limpio la pantalla y bueno, y así podemos ir aprendiendo diferentes tipos de parámetros. Para no hacer muy extenso el video, pueden ir ejercitando el parámetro AL, que muestra todo detalladamente, el parámetro L, el parámetro R para invertir el orden del listado de los archivos, etcétera. Y bueno, de este modo ya hemos ejercitado parámetros del comando listar, del comando ls, y por último vamos a ejercitar el, por ejemplo, ls-l. Bueno, este último ejemplo va a servir para que nos vayamos despidiendo, porque como pueden ver muestra detalladamente lo que se encuentra dentro de la carpeta principal del usuario, muestra la fecha, o sea, los datos más relevantes. Bueno, más adelante vamos a ejercitar, por ejemplo, lo que significan estos datos, que son los permisos que tenemos sobre un determinado archivo. Por ejemplo, este archivo que se llama 1.sh fue creado en esta fecha, a esta hora, y bueno, aquí tenemos el tamaño, y aquí podemos ver que está haciendo referencia a los permisos que el usuario QTDD tiene sobre este archivo. Por ejemplo, leerlo, escribirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya servido el video tutorial y no olviden que vamos a seguir ejercitando sobre estos temas. Cualquier duda o consulta, diríjanse a los medios adecuados que figuran debajo del video. Y bueno, espero que nos encontremos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.